Continuamos con la integración y uso de componentes de Nebular, esta vez unos un poco más interesantes. Veámoslo. Continuando con el proyecto que construimos, o pueden utilizar algún proyecto que por lo menos tenga Nebular instalado, funcionará. Vamos a ver unos componentes poco frecuentes o especiales que nos proporciona Nebular, que sería, por ejemplo, el NVCar Reveal. Necesitamos el módulo NVCar Module. Este ya lo habíamos importado en el video anterior. NVCar Module, y como vimos un repaso, el NVCard tiene NVCar Header, NVCar Body y NVCar Footer para segmentar su contenido. Este NVCar Reveal, que se basa en el mismo NVCard, es NV Reveal Card y tiene las siguientes propiedades. Tiene el NVCard Front, que sería la primera vista que nos va a proporcionar la tarjeta. Podemos inclusive aquí dentro agregar otro NVCard con su respectivo contenido. Información importante. Y como tenemos el front, tenemos también el NVCard Back. Que asimismo podemos agregar un componente que nosotros tengamos o otra tarjeta como para ver el cambio. Y esto es otra información. Guardamos y revisamos en nuestra aplicación y vemos que aquí está información importante. Información importante fue lo que agregamos aquí en el NVCard Front, información importante. Si ven hacia la derecha hay una flecha para expandir o para subir más bien, que ese es el Reveal. Esto es otra información, entonces revela la información del otro contenido. Y esto no solo puede ser texto, simplemente como les mencionaba, en vez de yo asignar aquí texto plano, puedo asignar componentes completos y él me generará la interacción de revelación. Otro componente que podemos encontrar es el acordeón. No es tan raro, pueden encontrarlo en otras librerías, pero vamos a ver cómo se implementaría aquí el NV Accordion Module. Y la semántica sería el contenedor llamado NV Accordion. Porque este es el contenedor, porque va a contener varios ítems que se van a expandir o a contraer. Así que siguiendo esta lógica, decimos que tenemos que crear los ítems NV Accordion Item. Cada ítem funciona como si fuese un NVCard, como el que vimos arriba, es decir, que tiene NV Accordion Item Header, que sería el título del ítem, y tiene el Accordion Item Body, contenido, que es el que se va a visualizar cuando se expanda. Para esto pues ya tengo aquí un ejemplo más amplio con más ítems, así que guardamos y revisamos. Entonces aquí tenemos el acordeón que contiene el título de cada ítem y el contenido solo se visualiza al expandirlo. Entonces este sería nuestro acordeón. Una propiedad adicional que tiene este acordeón es que simplemente si nosotros queremos que el usuario pueda expandir los ítems sin necesidad que el anterior se cierre, es decir, solo se puede uno abierto a la vez, podemos pasarle la propiedad multi para que le permita al usuario abrir todos los ítems sin necesidad de que se cierren y así pues poder visualizar la información completa y contraerlos cuando él lo desee.
Y aquí sería el NV Stepper Module, y su semántica es de la siguiente manera. Como base principal casi siempre se encapsula en un NVCar, no porque lo necesite el componente, simplemente porque se ve un poco más profesional. Y ya aquí en el contenido de este NVCar, ahora sí vamos a usar las etiquetas del componente, que sería un NV Stepper, y de entre sus propiedades principales sería la orientación. La orientación sería horizontal, es decir, de izquierda a derecha. Como existe la orientación horizontal, también existe la propiedad vertical. Aquí solo vamos a ver este ejemplo de horizontal. Este es el contenedor de todos los pasos. Vamos a crear el primer paso, que sería un NV Step. Aquí tenemos que asignarle un label, que sería el título que va a contener este label, o el subtítulo debajo del número del paso. Pongámosle primer paso y le podemos agregar, si quisiéramos, no un texto como tal, sino un componente para que aparezca como subtítulo. Podemos agregar aquí un template donde le agregamos pues un selector, y yo le digo que el label no va a ser un texto plano, sino va a ser este template. Entonces así con esto yo puedo crear más contenido, más dinámico o más grande, para asignarle un título más representativo de mi aplicación en ese paso. Y otra cosa después de este título es ya agregar el contenido. Puede ser un título ya principal que represente o informe del paso en específico, y su contenido. Adicional, podemos agregar dos botones con unas directivas, que ya tenemos el NV Button, que lo vimos en el video anterior. Esto nos proporcionará devolvernos o avanzar en los pasos sin necesidad de ejecutar algún API o algún método. Para el previous sería el NV Stepper Previous para el paso anterior, y este sería para el paso siguiente. Aquí está deshabilitado este botón para el paso anterior porque este es el primer paso y no hay más pasos anteriormente, pero se le muestra el botón para que sepa que haya esa interacción. Ya sabiendo este tema de la semántica, de cómo funcionaría, entonces voy a copiar ya un ejemplo completo del NV Stepper y lo vamos a observar en pantalla. Así que aquí tenemos nuestro stepper. Entonces aquí tenemos los subtítulos del que les hablaba: primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, y ya el contenido, que este es el título dentro del contenido, y los botones de paso anterior, paso siguiente, y así puedo avanzar y retroceder entre los pasos. Vamos con el siguiente, que sería un popover. ¿Qué es un popover? Básicamente es un contenido que se muestra de manera espontánea al hacer hover o clic sobre algún elemento, ¿sí? Y normalmente esos popover son informativos sobre el elemento sobre el cual estoy pasando mi mouse. El módulo debe ser NV Popover Module, y los popover van enlazados a un ítem, a un componente, a una etiqueta. ¿Por qué? Porque el popover se visualiza sobre ese componente, o como les menciono, si el usuario pasa el mouse sobre ese componente, pues la información va a ser respecto a ese mismo. Voy a utilizar un botón de Nebular, NV Button, y le voy a pasar la directiva que nos agrega, que sería NV Popover. Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos pasarle el texto normal. Veamos esta versión simple del popover, que sería que tenemos aquí el botón Click Me, pero si yo le doy clic, me aparece este botón, es importante. ¿Cuál es la otra manera? Para no simplemente mostrar texto, yo quiero mostrar algo más de contenido o algún componente. Para esto podemos simplemente hacer un template, un ng template, con nuestro contenido tan grande como queramos, un div completo, un formulario, y esta referencia se la pasamos
a la directiva del nb popover. Así que cuando se intente abrir el popover, lo que va a hacer es abrir este template como popover informativo. Aquí de nuevo, si le doy clic, entonces aparece nuestro popover. Se ve un poco diferente porque ya depende de nuestro contenido. Entonces dentro de nuestro contenido del ng template deberíamos agregarle padding, más espacio, más contenido, más ancho, más altura, según nuestra necesidad y según la cantidad de contenido que tenga nuestro popover. Otro componente, o más que un componente, es una funcionalidad, la funcionalidad del dialog de Nebular. ¿Qué es un dialog? Lo que nosotros conocemos tal vez en otras librerías de interfaz de usuario como modales. Para esto vamos a importar el nbDialog module, pero aquí hay una configuración adicional que sería un for root si estamos en el módulo principal o suponiendo que es el único módulo donde lo vamos a utilizar. De lo contrario, si estamos utilizando lazyload, el for root debería ir en el app module y el for child debería ir en cada uno de los módulos donde lo utilicemos. En nuestro ejemplo, como no lo vamos a utilizar en otro módulo, voy a poner el for root. Continuemos. ¿Cómo lo utilizaríamos? Primero necesitamos crear nuestro contenido del dialog. Podemos hacerlo de dos maneras. La primera, podemos crear nuestro template, así en este caso nuestro template, con nuestro contenido. En este caso un nbcard que tiene un botón, que tiene un título. ¿Y qué podemos hacer aquí? Podemos decirle a Nebular que coja este template y lo abra como si fuese un dialog, ya que los templates no se renderizan hasta que no haya una acción que lo referencie directamente. Así que va a estar oculto hasta que algo lo renderice o algo lo llame, en este caso un servicio. ¿Cuál servicio? Servicio que vamos a inyectar que se llama dialog service en el constructor. ¿Qué hacemos con este servicio? Este botón llama a una función. Este botón sí será visible. Este botón va a abrir nuestro dialog, nuestro modal. Entonces creamos esa función que se llama open. Recibe un parámetro que ya lo vamos a ver. Utilizamos el servicio y le decimos que abra. ¿Que abra qué? Necesitamos que abra una referencia de contenido. Este dialog que creamos tiene una referencia, un selector llamado dialog, que se lo estamos pasando a la función open. Es lo que vamos a recibir. Vamos a recibir la referencia del dialog, que sería un template, que es lo que estamos haciendo, recibiendo un template ref. ¿De qué tipo? De tipo any, porque no es un tipo en específico. La función no va a devolver nada, así que va a abrir ¿qué? La referencia. Y adicional, podemos pasarle contenido a ese dialog de manera dinámica. ¿Y dónde se va a visualizar este texto de información importante? Si regresamos aquí él está mostrando algo que se llama data, pero data no es una variable que yo tengo en mi componente y aunque la tuviese no la va a mostrar porque encapsula el scope de referencia y él está buscando data dentro de su template y data es el contenido que yo le pasé por la propiedad context. Es decir, que aquí yo en vez de pasar un texto directo, puedo pasar un objeto completo y ya no llamaría data, sino data.title, data.info, data según la propiedad que haya asignado en el objeto que le estoy enviando. Y este ref se refiere a él mismo. Él está declarando una variable de referencia que es a él mismo para que él pueda cerrarse. En nuestra aplicación tenemos ya aquí el botón Open Dialog, el template como debe estar, está oculto, pero si yo le doy clic aquí me abre este dialog como cualquier otro modal. Tiene difusión de color alrededor para hacer notar que está sobre los demás componentes o sobre el contenido. Y aquí tenemos la información. Template Dialog. Aquí está renderizando data, que fue lo que le pasamos a través del servicio. Y el botón Close Dialog, que se cierra automáticamente. Pero no solo podemos crear un template o si es un dialog, un modal muy complejo como para crearlo dentro de otro componente. Aquí podemos crear otro componente aparte con ese contenido. Es decir, podemos crear un componente que se va a dedicar a simplemente ser
un dialog. Así que voy a acceder a mi aplicación, a la sección de páginas, al form, y voy a crearle un componente que se llama dialog. Pueden llamarlo como quieran. Ahora yo puedo trasladar ese contenido que tengo allá del dialog, es decir, este nvcar, lo puedo pasar a este componente. Me dice que qué es data, que qué es rev. Esas son las cosas adicionales que debemos indicarle. Aquí ya no le pasamos una referencia, esta función ya no recibe una referencia, un selector como tal, porque esto ya no va a abrir esa referencia, sino va a abrir el componente llamado dialog component. Y el contexto, ya que queremos también transmitírselo a nuestro componente dinámico para que renderice lo que tengan nuestras variables y así poderlo reutilizar en varios lugares, tenemos que hacer un ajuste. Aquí, en vez de pasarle un texto literal, le pasamos un objeto y dentro de ese objeto le pasamos los inputs que tenga nuestro componente. Es decir, yo le quiero pasar título y el título va a ser lo mismo, información importante. Y le voy a pasar data, que sería el main content de ese dialog, el cuerpo del objeto, que pueden ser otro objeto con más detalles, una lista, lo que sea, y voy a pasar simplemente otro texto, contenido. Aquí nos aparece un error simplemente porque el componente no tiene en su clase estos inputs, no existen aún, así que debemos agregarle esos inputs de title, que es tipo string. Vamos a decir que no lo vamos a inicializar. Y tenemos otra variable llamada data. Con esto se nos quita el error del envío del contexto aquí en este servicio. Y ahora, aquí en nuestro componente, pues voy a reemplazar el título interpolando la variable title que ya tenemos y el objeto o variable data ya la tenemos, ya la declaramos como input. Y ahora el ref, para que se cierre el dialog, necesitamos importar un servicio. Lo voy a llamar ref y es de nv dialog ref, y este recibe un tipo que es básicamente el mismo como componente, así que cuando él llame a la referencia pues va a llamarse a sí mismo como dialog y se va a poder cerrar. Guardamos y vamos a nuestra aplicación y aquí al abrir el modal vemos que el título se interpoló y está mostrando la variable que pasamos a través del servicio, que dijimos que se llamaba información importante, y la variable data tiene contenido. Y si le doy cerrar, en efecto se cierra el componente como dialog. Por último, pero no menos interesante, vamos a implementar el ToastR Service, que sería las notificaciones de nuestra aplicación, que inclusive en otras librerías de interfaz de usuario tiene el mismo nombre. Son notificaciones laterales temporales que nos informan los eventos que ocurren en la aplicación. Vamos a verlo. Bueno, para implementarlo importamos el módulo toaster module.forRoot y como tal no es un componente que debamos implementar con etiquetas, sino que debemos llamar por servicios. Para esto implementamos el servicio y así que lo voy a emitir o a ejecutar cuando abra mi dialog o la misma función. Llamo el servicio y me da unas opciones para yo personalizar ese dialog, o por defecto ya me da un color, success, warning, exactamente los mismos colores que yo tengo en los inputs que yo asigno como status en los componentes que vimos en el video anterior. Tú le vas a decir que es success, que sería un verde más o menos el color, un mensaje a nuestra notificación: se abrió el dialog. Y como título, información, y le puedo pasar configuraciones como por ejemplo la posición. La posición determina en qué lugar de la pantalla se va a visualizar esta notificación, que por defecto es arriba a la derecha, pero si yo inyecto o traigo esta información de Nebular Temp, que es el NV Global Physical Position,
me dice que tengo las posiciones button left, button right, top left y top right. Entonces le voy a decir que se vea esta notificación en el button left, por ejemplo, abajo a la izquierda, y guardo y revisamos en nuestra aplicación. Así que ahora aquí, cuando abra el dialog, me aparece la notificación en la parte inferior izquierda con el color del estado Success. Y asimismo pues puedo llamar los demás estados. También puedo configurar, de ser necesario, el tiempo que va a durar, porque abrió y se cerró rápidamente. Aquí tiene una duración, puedo hacer que dure en milisegundos más tiempo, minutos, horas, lo que ustedes deseen. O utilizar el servicio con la propiedad .show, que ya es genérico, ya no trae un color por defecto y se puede personalizar. Esto sería todo con el tema de los componentes de Nebular. No los visualizamos todos, pero ya tienen idea y ya conocen cómo realizar la instalación de estos dentro de su proyecto. Gracias por ver, espero les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo con más contenido.